Ok, que serían las condiciones para la significatividad de la teología. Hay dos modos de hacer teología clásicamente hablando hoy, ¿verdad? Así, hablando genéricamente. Uno es lo que se denomina una teología desde arriba, es decir, parte de la confesión de fe, parte de afirmaciones de fe, y después vamos a buscar cómo esas afirmaciones las verificamos en la realidad. Y hay otro modo de hacer teología que se denomina teologías desde abajo. Parten de la realidad humana vivida y luego esa realidad se va a leer a la luz de la palabra de Dios, a la luz del pensamiento de los padres de la iglesia, a la luz de las reflexiones teológicas a lo largo de la historia y a la luz de los planteamientos que los teólogos actuales están haciendo con relación al cristianismo. La teología que se desarrolló en América Latina después de la conferencia de Medellín, después de las conferencias episcopales de Puebla y de Aparecida sobre todo, es una teología que busca partir de la historia, desde abajo. O sea, cuando usted está oyendo una reflexión que parte primero de una formulación de fe para luego aplicar la realidad, está en una teología desde arriba y ella tiene una significación. Cuando usted oye una reflexión que parte de lo que está pasando, de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo, y luego eso lo lee a la luz de la palabra y a la luz de la tradición y a la luz de la reflexión teológica, está en una teología desde abajo, que denominamos teologías históricas, es decir, la realidad. Esa es la condición de posibilidad de que sean teologías significativas. Y ese es el aporte que el Papa Francisco quiso dar al quehacer teológico. El Papa Francisco nos dijo, vamos a hacer una teología desde abajo, es decir, que hable de las realidades que vive la gente hoy. Una teología no de balcón, el teólogo no se ponga allá en el balcón a mirar la historia y mirar la realidad, sino bájese del balcón y métase entre la gente, de modo que el buen teólogo, así como el buen pastor, debe oler a oveja, es decir, debe estar en contacto con los grandes problemas que vive la humanidad hoy y su reflexión debe ser sobre ello. La significación del discurso teológico está asociado entonces a su capacidad de producir el efecto que significa y no demostrar verdades o mostrar o clarificar pensamientos y verdades. Por ello, la teología no es un asunto solamente de especialistas. Todos los cristianos deben estar llamados a hacer reflexiones teológicas serias. El fundador de los salvadorianos quiso fue eso, una popularización de la teología, es decir, que existiera un laicado formado teológicamente hablando. Y cuando estamos aquí en esta tarde, estamos buscando ese ideal, esa lucha de un laicado cada día más formado teológicamente hablando, que la teología vuelva a la universidad incluso pública. Nos va a costar trabajo, no va a ser fácil, pero lo vamos a luchar y ustedes pueden ser parte de esa lucha haciendo, en concreto, teología desde abajo. Es decir, vamos a partir de la realidad, vamos a pensar qué asuntos nos preocupan y nos ocupan hoy desde Dios para pronunciar una palabra que nos vaya transformando a nosotros mismos. No es simplemente para enriquecer nuestra sabiduría y nuestro saber, sino para transformarnos, porque el quehacer teológico debe ser para eso, para hacer una transformación de la realidad. Por eso debe implicarme a mí en el contenido lógico de las cosas que yo estoy diciendo. Por ello, hoy estamos viviendo unas problemáticas a las cuales la teología quiere responder. Ayer publicó el Papa León la encíclica
Humanitas. ¿Cómo se llama la encíclica? Magnificas Humanitas. Magnífica humanidad. La teología no debería ser asunto de curas. Los curas y las monjas somos lo que sabemos que se llama Magnificas Humanitas. Todo el mundo debería saber eso. Porque todos somos la iglesia. Y cuando el Papa hace algo, no lo hizo para los curas y las monjas, lo hizo para la iglesia. Y la iglesia son todos. Decimos con mucha facilidad eso, pero llegar a vivirlo, por eso la lucha es larga. Voy a citar a alguien que estuvo aquí en esta universidad cuando yo era estudiante y entró por el Paraninfo y dijo: la lucha es larga, comencemos ya. Camilo Torres Restrepo, ¿verdad? A mí me impactó mucho su conferencia de ese día. Y todavía me sigue sonando en la conciencia esa expresión. Cuando las luchas son largas hay que comenzar. El cristianismo no se compromete con el éxito, se compromete con la lucha. Incluso el cristiano tiene que aceptar el fracaso de sus luchas. ¿Por qué? Porque si no las acepta vive frustrado, vive lamentándose y vive siempre soñando con lo que no tiene y vive siempre en la angustiosa soledad del que se comprometió con el éxito y no con la lucha. De manera que cada día la experiencia religiosa y la teología, para que sea significativa, debe responder a las angustias de las personas, a las realidades de las personas. Otra cosa no es lo que el Papa ha querido responder hoy. Estamos frente a una situación compleja con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es evidente que incluso en los gremios clinicales hay personas hoy adictas a las nuevas tecnologías. Y las adicciones están siendo realmente problemas serios en los países que se llaman a sí mismos desarrollados. En Inglaterra ya hay una cantidad de clínicas para superar la adicción, por ejemplo, al celular, o para superar la adicción al computador. En Estados Unidos hay ya centros para superar la adicción a la televisión. Y uno de los sociólogos norteamericanos contemporáneos ha escrito un librito que se llama Homo Videns, el hombre vidente, el hombre de la pantalla, para mostrar cómo las personas, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, van desarrollando adicciones que ya no tienen superación fácil con el consejito que yo digo: ay, suelta el teléfono, ay, no me respetes, mírame, ¿cómo así? Ustedes han visto que se nos volvió natural, vamos a una fiesta, hay 20 personas y 16 están con el teléfono. ¿Qué diablos están haciendo ahí? ¿Por qué no se quedan en su casa y siguen chateando, zapping, ¿verdad? Pase. No tiene que ir a la fiesta. La fiesta es celebración de la vida de la gente. Usted va a celebrar el cumpleaños de Pedro. Usted no fue a chatear a la casa de Pedro, quédese chateando en la suya. Pero no hemos llegado a eso. No lo entendemos. Ya estamos alienados. Y lo que me parece a mí sugestivo en el planteamiento del Papa, y por eso ya paso al tema de que busca la teología, busca una transformación del ser humano como lo que es, creación de Dios, a imagen de Dios, Dios que es comunión y no un Dios solitario por allá en lo alto de los cielos, al que le invertimos rezos para sacarle milagros. Ese es el Dios cuenta bancaria que tanto rechazó Jesús, porque el Padre y Él eran uno, y eran uno para que el ser humano construya el reino de Dios como su reinado, que transforme este mundo en lugares donde Dios realmente reina. Y Dios no reina mientras no haya justicia, mientras no haya solidaridad, mientras no haya concordia, mientras no haya fraternidad, mientras no haya armonía, mientras no haya paz.
y no haya alegría en el corazón humano. De manera que el planteamiento que hoy la teología está abocada a ver es cómo responder a los grandes interrogantes y angustias de los hombres y mujeres de hoy. Miren, por ejemplo, y en este país estamos abocados a lo mismo. Hoy, el planteamiento que se hace desde los dueños del poder y del dinero es que la paz se consigue por la violencia. Y aquí también, entre nosotros está la ideología de que la paz se logra por la violencia. Pero llevamos 60 años de violencia y la paz no ha llegado. Lo que demuestra que, si bien esa es una tesis que se puede mantener, también es verdad que no es tan fácil de verificar en su eficacia y en su concretez. La paz la obtuvieron algunos en la India con no violencia y lo demostraron. Pero esos modelos no se miran. Miramos son los modelos del prepotente que invade pueblos, que lanza bombas, que nos ponen en la televisión a ver la guerra como si fuera un juego de artificios y nos quedamos viendo el juego de artificios, cómo explota Irán, cómo explotó Caracas y miramos un juego de artificios. Nos tienen adormecida la conciencia y ya no es Dios ni es la religión obvio del pueblo. Es el mamón de la iniquidad que denunció Jesús, el poderoso caballero don dinero, los grandes capitales. Y lo bueno y lo profético de la carta del Papa León es que denuncia que los dueños de la inteligencia artificial son los grandes magnates de la humanidad contemporánea. Son 4 o 6 grandes ricos que controlan el 99,9% de la riqueza mundial, cuando el 1% somos el resto. De manera que la mentalidad, la ideología y lo que está inoculando es la mentalidad de los poderosos, que es insaciable. Es absolutamente insaciable. Por eso los favoritos del reino para Jesús son los pobres. Porque los pobres no viven la insaciable avidez del capital que no se contenta con nada y siempre quiere más. Eso busca la teología. Busca generar un mundo diverso, un mundo en donde los criterios del Dios de Jesús, que es el Padre de la misericordia, los criterios de la realidad de la fuerza del Espíritu, dándonos la capacidad de transformar la vida, sean mayores que las desilusiones, los desengaños, las angustias que nos generan las estructuras y las circunstancias de opresión, de mentira y de desigualdad que los seres humanos vamos creando. Por ello la teología es un saber que se une a las otras ciencias para ir respondiendo a los grandes asuntos que viven las personas hoy, los seres humanos hoy, la humanidad hoy. Si la teología es eso, entonces ella es un saber que debe estar en todas partes. Que ella esté y llegue a estar en esta universidad es un compromiso también, no solamente del Padre Enzo, el mío y de los del Círculo Jordan, sino de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. No es una pretensión de ningún tipo de convencer a nadie de nada, sino de saber que la teología tiene una palabra también que pronunciar en el concierto de los diversos saberes humanos.